La discriminación y el racismo en la sociedad peruana será el tema de un fórum panel que se desarrolla mañana en la Universidad Alas Peruanas. Un tema que está especialmente vigente por estos días a raíz del suceso por todos conocido de una crítica devastadora contra la congresista Hilaria Supa. Está con nosotros esta noche Wilfredo Ardito Vega. Él es representante de la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien va a disertar en este fórum panel. Y como muchos de ustedes sabrán, él es conocido también por sus artículos y su posición en relación a este tema. Está con nosotros esta noche en Contrastes. Muy buenas noches, Wilfredo. Muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Cuál es el sentimiento, diré, respecto o las acciones que está tomando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en relación a este último suceso que acabo de mencionar, que ha generado diversas reacciones, la mayoría de rechazo, pero también algunas de apoyo? ¿Por qué sucede esto aún en la sociedad peruana? Bueno, yo creo que Aldo Mariatti, cuando escribe que Hilaria Supa es una persona incompetente para ejercer el cargo de congresista por su nivel educativo, él no logra comprender, o yo creo que lo sabe, pero no lo acepta, que Hilaria Supa es una persona autodidacta, que ella no pudo ir a la escuela por una serie de creencias que existen en nuestra sociedad y que este problema lo tienen miles de otros peruanos. A los que habría que excluir, a todos ellos, si esa fuera la posición, con ese por criterio, supuesto, ¿no? Y tendríamos que dejar que al Parlamento solo vayan las personas que tienen mayores oportunidades, que son los que pueden tener estudios superiores. Nuestro sistema legal en el Perú y en la mayoría de países no es así. Las personas escogen a quien les parece por sus cualidades personales, no por su nivel educativo. O por su capacidad de representarlos. Es decir, si hay en el Perú unos 3 millones de mujeres de la misma condición de Hilaria Supa, de realidad muy parecida, ¿por qué no tendrían que tener una representante en el Congreso de la República? Bueno, quizás lo que debería esperarse del Congreso de la República es que al menos hubiera un 20% de personas como Hilaria Supa, personas de origen campesino, quechohablantes, más o menos una representatividad de ese sector de la población. Ese sector de la población ha tenido muchas dificultades para tener un congresista que los represente, y cuando lo tiene, uno encuentra que es ofendida por situaciones que no dependían de ella, porque si ella pudo tener algún problema en su educación, no fue una decisión de ella, es una estructura social que genera este tipo de situaciones y que le obligó a la congresista Hilaria Supa a trabajar en calidad de empleada doméstica desde muy niña. Y son situaciones que ella tuvo que remontar aprendiendo ella sola a leer y escribir, y luego enseñando a otras personas en programas de alfabetización. Frente a eso, bueno, la Coordinadora de Derechos Humanos, APRODE, muchos organismos de derechos humanos se expresaron muy preocupados frente a tanta intolerancia, frente al rechazo a una persona que habla el castellano como segunda lengua, porque su lengua materna es el quechua. Se hicieron, además de pronunciamientos, hubo un plantón frente al diario Correo. Hubo también ese plantón como una ceremonia de desagravio, como un tributo a la Pachamama, y también hubo una tropa de sicuris que estuvo presente allí. Y realmente nosotros pensamos que es muy preocupante la posición que tiene este periódico, y creemos que Aldo Mariatti ha mostrado allí este carácter profundamente racista que tiene hace millones de compatriotas. Pero lo más preocupante me parece a mí que si existe un medio de comunicación así, un director de un medio de comunicación, una persona con esas ideas, que además ha tenido defensores, es porque no son los únicos en el Perú, porque hay un sector considerable que tiene esa misma opinión, y particularmente para mí eso significaría que no tenemos aún entonces posibilidad de constituir una nación, porque no se puede constituir una nación entre personas que están en posiciones
tan opuestas respecto a valorarse mutuamente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso primero que Aldo Mariatti no es el único peruano que piensa así. Hay muchos que piensan de la misma forma. Y yo también pienso que esto refleja unas dificultades en nuestro país para aceptarnos unos a otros, y por eso yo creo que el Perú es todavía una nación en formación, una nación con muchas dificultades para que una persona que pertenezca a un sector tradicionalmente marginado sea percibido como igual. Nosotros tenemos países muy distintos como Estados Unidos y Bolivia que tienen ahora como presidentes a personas que pertenecían a los sectores tradicionalmente excluidos. Y ahora tenemos un presidente negro en Estados Unidos, un presidente indígena en Bolivia, y finalmente esto refleja toda una evolución de la sociedad. Y refleja también que los sectores que tradicionalmente eran discriminados han alcanzado una serie de posiciones que antes eran negadas. Esta situación de Hilaria Supa refleja lo que nosotros solemos decir, que en el Perú el racismo es mucho más fuerte que en Estados Unidos o en Bolivia o en Ecuador o en Colombia, porque todavía en el imaginario de muchos peruanos el campesino es un ser inferior. Y como ser inferior no se permite o no se considera que pueda decir algo que valga la pena, menos en el Congreso. Tan es así que a muchos peruanos les parece normal que los campesinos tengan las peores escuelas, las peores postas médicas, las peores carreteras, los peores trabajos, y les parece normal. Situaciones que deberían generar indignación. Natural, les parece. Ese es el problema, que se percibe como natural la pobreza de un amplio sector de la población. Hay algunos casos que a mí me parecen escandalosos, como en imágenes turísticas se colocan niños pobres pastoreando ovejas, como algo que el turista puede fotografiar. O sea, ¿de qué manera la miseria de unos niños que obliga a que no estén trabajando y que hagan un trabajo estudiando, así, sí, que es un trabajo que es peligroso, se considera que es algo que uno tiene que fotografiar porque es lindo? Entonces, eso es una distorsión que refleja de que, claro, si yo pusiera 7 niños rubios mendigando en una calle de Lima, sería un escándalo. ¿cómo va a ser eso turístico? Pero de que los niños campesinos vivan así es algo normal. Entonces yo creo que de todas maneras me parece importante que cuando hay estos casos de discriminación como el asunto de Aldo Mariatti, no nos fijemos solamente en esta persona, sino nos fijemos en lo que esto nos hace mostrar como sociedad y cómo hay toda una serie de prejuicios. Como ahí. graficando esto, si estas faltas ortográficas o dificultad para expresarse en el idioma castellano o para escribirlo, concretamente, le hubiera ocurrido a una persona cuya lengua materna fuera el inglés o el francés, ¿no? Nadie lo hubiera criticado. Imagínense un congresista de origen, de ancestros polacos, ¿no?, que escriba mal, no hubieran hecho... ¿Quién va a criticar a un turista que escriba sus apuntes? Porque aparte son apuntes personales. Y al menos yo, en mis apuntes personales, yo no escribo las palabras completas. Yo corto las palabras, hago abreviaturas, pongo un punto, pongo una marca que yo mismo me entiendo. Bueno, aún así, digamos que en un documento oficial lo hubiera escrito mal, pero era los peruanos hubieran dicho, inglés. Muchos peruanos hubieran dicho, uy, qué bien escribe. O sea, hay una imagen de adulación al extranjero que intenta hablar castellano. Para ser extranjero, escribe bien. Pero cuando es un peruano le dicen motoso, le dicen que no sabe escribir, Moteroso. y hay toda una serie de características así despectivas, ¿no? Dicen, no sabes hablar, nadie le va a decir a un extranjero, no sabe hablar, pero a un campesino sí le dicen. O sea, que hay una, ni hablar sabes. Así es. Que bueno, eso se lo dijeron a Hilaria Supa en LAN, cuando hubo ese incidente ahí en María Sumire, cuando tuvieron un problema en la aerolínea, lo que dijeron algunas aeromosas era, ay, ¿estas cómo van a ser congresistas cuando ni hablar saben? O sea, ese tipo de expresiones, como digo, pero yo insisto, no eran esas dos chicas. Es un sector de la sociedad. Pero fue la aerolínea Iberia la que estuvo involucrada en este hecho.